Y buenos días. Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué gusto y qué privilegio estar juntos los hermanos en armonía, porque sabemos que aquí envía el Señor bendición, así como nos ha dado la vida eterna. Cuando pensaba cuando meditaba ahorita, mientras escuchaba la oración de mi hermana Silvia y los veía cada uno de ustedes, le decía al Señor, este es la reunión de los santos y es un milagro que el Señor nos permita reunirnos desde diferentes países, pero marcamos una hora de encuentro con el Señor para juntos venir a darle culto. Él es el Señor del universo y nada, absolutamente nada escapa a su dominio. Cuando nosotros vemos el libro escrito por el profeta Isaías, es un libro que es sumamente rico, pero que lo podríamos dividir en prácticamente en tres áreas, este libro. Y vemos entonces la época en que estaba viviendo el, el profeta Isaías. ¿En qué se diferencia la época que vivía el profeta Isaías con respecto a la época que vivimos nosotros en este tiempo? Hay ciertas diferencias, hay una muy importante, y es que en ese tiempo los profetas eran escuchados. Sin embargo, había una cúpula política, una cúpula económica, una cúpula cultural a quien no le convenía, pues, como hablaba Isaías. No le convenía esto de cómo hablaba Isaías. Vamos a la introducción completamente ya. Y como no le convenía, entonces siempre estaba la pugna, la lucha. ¿Pero qué lucha es esta? Es la lucha contra lo que dice Dios, contra el gobierno de Dios y contra lo que dice el mundo. Nosotros, hermanos, somos una iglesia privilegiada porque entendemos la eternidad de Dios que está en nosotros, porque Él nos ha creado nosotros como eternos. Por eso nosotros hemos recibido el banquete espiritual, la palabra de que la salvación es el gobierno de Dios. ¿Somos salvos para qué? Somos salvos para disfrutar que el Rey de Reyes es nuestro gobernador y que sea cual sea la época de Isaías, que es el profeta que confirma la manera, el método, la forma de cómo Dios cumpliría Génesis 3:15. ¿Cómo se cumpliría esa promesa de que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás? Isaías lo dice, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Entonces el libro del profeta Isaías nos está hablando a nosotros cómo se vive con el Evangelio, cómo se vive, cómo vivimos con un Dios que es justo, pero un Dios que es nuestro respaldo, su trono, y su gracia está con nosotros. Entonces nuestra adoración y nuestra vida delante del Señor tiene que ser la del testigo que ha cambiado su raíz. Es la vida del discípulo de las 24 horas, porque la Biblia nos advierte de que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los uno, 2, 3, 4, 5, los 6 mensajes anteriores. Estamos hablando de la corriente de la palabra que nosotros estamos recibiendo hace mes y medio. No porque antes de eso la corriente haya sido otra. Nosotros tenemos una sola corriente. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, confirmado por la palabra. Y el deseo de Dios es que a través del libro de Isaías podamos nosotros reflejarnos y vernos como el remanente que no perecerá.
qué? Porque la promesa de Manuel fue cumplida. Y si nosotros tenemos claro algo, es, y lo leo, que el remanente, dice la palabra en Isaías, y levantará su mano con el poder de su espíritu, y habrá camino para el remanente de su pueblo. Lo dice la palabra en Isaías capítulo 11, versículos del 15 al 16. No les he dejado todos los versículos, sin embargo, ustedes pueden escuchar nuevamente y ser llenos de la plenitud del Señor. ¿Por qué? Porque con todo el desastre económico, político que había en esa época, junto a los pronósticos de todo el juicio contra Jerusalén que lo anunciaba Isaías, y contra Judá, pues el profeta nos habla de lo que es genuinamente nuestro interés y nuestra verdad absoluta. El Mesías, Jesús el Cristo, está en nosotros y con nosotros. El pueblo que andaba en tinieblas, nosotros andábamos en tinieblas, vimos gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ya la luz resplandeció sobre nosotros. ¿Y ahora qué hace el Señor a través de nosotros? Multiplica la gente, aumenta la alegría. Hechos 8 del 4 al 8. Y había gran gozo en aquella ciudad. Entonces nosotros somos los portadores del gozo. Y cuando la palabra, vemos Isaías desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12. Estos capítulos son llamados el libro de Manuel, la confirmación de que Dios está con nosotros. ¿Cuál Dios? El Dios que estaba con ellos y el mismo Dios que está con nosotros hoy. Es este mismo Señor del universo. Y cuando nosotros desde la religión leemos este título, Él es el Señor del universo y nada escapa a su dominio. Es como que hoy tenemos que tener miedo porque Dios nos está mirando y nos está mirando y nos está mirando. Y para nosotros los que a quienes el Señor ha llamado y le ha mostrado a Cristo el poder del Espíritu Santo que vino a la tierra junto con Cristo y ahora nos habita, para nosotros esto es un gran regalo. Y vamos a ver el contenido del día de hoy a través de Isaías 40, desde los versículos 1 al 31. Hermanos, hay algo que nosotros hemos aprendido en la iglesia y es que la palabra es su propia intérprete. Y para quienes en esta semana van a compartir la oración de la mañana, permítanle al Señor, permítanle al Señor que los llene de su gracia y los guíe a través de la palabra para que lo que ustedes compartan, para que el foro que ustedes compartan esta semana sea el foro del regalo que Dios le ha dado a su vida a través de esta palabra. ¿Cuál Dios? El Dios que es el Señor del universo y que nos ha llamado a nosotros como sus testigos en esta tierra y como embajadores de su reino. Miren lo que dice el Señor. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Eso somos nosotros, ya fuimos perdonados. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová ha hablado.
la voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué es lo que tengo que decir, señora? Voces, que toda carne es hierba y toda la gloria del hombre es como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita. ¿Por qué? Porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es la gente, es la carne. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La eternidad de la palabra de Dios. Entonces súbete sobre un monte alto, hermana Inés. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá. Di a Lima. Di a Caracas. Di a Yaracuy. Di a Buenos Aires. Di a cada uno de los países donde ustedes están y de las ciudades donde nosotros estamos. Dile a Montreal, dile a España, dile a Portugal, dile a Santiago de Chile, dile dile no me viene la ciudad donde estás tú, Epi. Ensenada. Di- Ensenada, dile a Ensenada. He aquí el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién es este Dios? ¿Cuál es el poder de nuestro Dios? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada, son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la talla, la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No sabemos? ¿No hemos oído? ¿Nunca nos lo han dicho desde el principio? ¿No habemos sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca
y cuenta su ejército. A todas las llama por sus nombres. Ninguna faltará. ¿Cuál es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? ¿Por qué dices, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Entonces, cuando vemos el contenido está dentro de la palabra de Isaías, capítulo 40. Vamos al contenido ya, ¿eh? Y en ese contenido, pues veamos nosotros qué bendiciones nos da el Señor dentro de Isaías 40, del 1 al 31. Dios nos consuela y nos da instrucciones. ¿Cuándo? Siempre, cada vez que lo buscamos. Porque la boca de Jehová no solamente habló, Dios que es trino sigue hablándonos. Y la palabra, Él nos habla a través de su palabra. Por eso nosotros oramos con la palabra. Y nosotros sabemos que de Él viene nuestra fuerza. Ahora, nosotros siempre estamos buscando la respuesta. Estamos en el punto 2. Nosotros siempre, el hombre siempre está buscando respuesta, pero nuestra respuesta eterna es Cristo. Ya nosotros tenemos la respuesta. Por eso cuando conectamos nuestra oración, en oración, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, a veces no lo conectamos. A veces nosotros no conectamos nuestra boca con Dios y por eso hablamos y herimos o decimos cualquier cosa, empezando por mí, digo decimos porque yo me incluyo. Entonces cuando nosotros vamos a la oración y nosotros pedimos perdón al Señor, el Señor siempre va a volver sobre lo mismo. Y es que nosotros somos sus escogidos y nuestros errores no están por encima del llamado de Dios. Porque nuestro llamado es eterno, así como Él es eterno. Y por eso la visión de Dios y el mandato de Dios para nosotros es eterno. Entonces, el Dios nos da a nosotros con seguridad una guía en Isaías 49. Estoy ya en el punto 3. La guía conforme al plan de Dios es segura. Súbete sobre un monte alto. El Señor dice, los que están altos, los que se creen que están altos, yo los voy a bajar. Los que se creen que los que están aquí abajo en los llanos, yo los voy a exaltar. Lo que no era, yo lo hago. El poder de Dios está sobre nosotros. Y nosotros no es que tengamos que hacer como la gente que se para en las plazas a gritar, sino que no temamos y que siempre estemos enfocados. Siempre, siempre, siempre. Nosotros estemos mirando, nosotros primero. Ved aquí al Dios vuestro, que Dios sea mi Dios. Y vamos a concluir. Dios sea mi Dios sea tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha olvidado a sus elegidos. Dios nunca ha olvidado a sus elegidos. Y siempre, fíjense ustedes que aquí hay dos palabras absolutas. Siempre nos liberará, nos libera y nos liberará, nos libró, nos libera, nos libertará pasado, presente y futuro, porque el Dios que restaura y que obra en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro, con ese mismo poder que Él desplegó en la creación del mundo. Miren, hay personas que buscan oro y buscando el oro
buscando el oro. ¿Dónde buscan el oro? Dentro de la tierra. Y muchas veces, cuando sacan y trabajan, lo único que hay es tierra. La tierra es nada, señores. La tierra es nada. Y del polvo de la tierra Él nos levantó a nosotros para darnos todo, para crearnos a su imagen y conforme a su semejanza. Por eso el hombre no es nada, pero en Él somos, nos lleva de la nada a su imagen y su semejanza que es eterna. Nos da su palabra que es eterna. Si nosotros ponemos la mirada en el mundo, el sistema del mundo está bajo el dominio de Satanás. Se va a mover, va a actuar, van a hablar, van a hacer, siempre conforme al gobierno al que ellos pertenecen. Pero nosotros en el gobierno de Dios y en el reino del mundo al cual nosotros no pertenecemos, estamos con una misión, porque el deseo de Dios es multiplicar la salvación, para que haya alegría en los corazones tristes, para que haya vida en los que están muertos, para que haya luz en los que están en oscuridad, para que haya gran gozo en nosotros que sea transmitible a los demás. Por eso el plan de Dios se está cumpliendo, hermanos, no lo duden. Así ustedes no vean nada. Así ustedes piensen y sientan, wow, como yo no tengo fuerzas para predicar la palabra. A veces la fuerza podemos tener la fuerza espiritual y no tenemos la fuerza física, no tenemos la salud, pero tenemos que creer. El plan de Dios se está cumpliendo en nosotros, sin duda alguna, porque Él nos escogió y Él no se equivoca. Y su deseo es que se cumpla a través de nosotros. Amén. Vamos a orar. Dios Trino, te pido que obres dentro de nuestras vidas. Gobierna nuestros pensamientos, gobierna nuestro corazón, gobierna nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser y todo lo que somos. Que sea tu gobierno sobre nosotros, que se establezca tu reino y el poder del trono celestial dentro de nosotros. Haznos estar, Señor, llenos de tu presencia para ir por el camino al cual el Dios Trino nos guía. Permítenos, Señor, que siempre sea Cristo la única solución que debemos disfrutar durante toda nuestra vida. Establece el poder de la sangre de la cruz, el pacto del monte de los olivos y tu reino en nosotros y a través de nosotros en todos los lugares donde vayamos, donde estemos, donde tú nos lleves. Que tomando la palabra, Señor, seamos los que anunciamos en nuestras familias, en nuestros lugares de estudios, en el trabajo, en los campos, en nuestras ciudades y países, el Evangelio de Cristo. El reino de Dios que se ha acercado y el poder de Dios que trae salvación. Establece en estos lugares, Señor, las obras que vinieron sobre el aposento alto de Marcos y permite el horario que hubo en la iglesia de Antioquía, que nosotros podamos ver el campo que nos has entregado con los ojos del Evangelio. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.